¿Cuál es el problema? Que en nombre de la transformación y en nombre de las prisas y en nombre incluso de la revolución, lo nuestro siempre se pospone. Y así llevamos siglos. Lo nuestro siempre se pospone. Y luego, ¿qué es eso del feminismo? Porque claro, ahora se llama feminismo a cosas... O sea, hay un feminismo, por ejemplo, que nos ha vendido que nuestra liberación es ser doblemente explotadas. En el trabajo y luego en casa y como madres. Bueno, triplemente, ¿no?, si te pones a contar. Y además se sigue invisibilizando el trabajo no asalariado. Y este debate está muy poco encima de la mesa. Y para mí es mi problema principal como trabajadora y como madre. Es mi problema principal y el de muchísimas mujeres. Pero eso no cuenta, porque desde lo políticamente correcto incluso se considera demasiado a menudo que hablar de lo que nos pasa a las mujeres es hablar solamente, y está muy bien, hemos avanzado, pero solamente de la violencia machista física, la que mata. La otra da igual. Y hay muchas violencias machistas, hay muchas. Están los maltratos físicos, están los maltratos psicológicos, está la discriminación laboral, está la discriminación en casa, está la discriminación social y, por supuesto, bueno, pues las diferencias salariales que todas padecemos diariamente. ¿Cómo romper el techo de cristal? ¿Cómo romperlo? Claro, hablábamos antes de lo que algunas mujeres que logran romperlo y que terminan ocupando cargos de elevada responsabilidad, conciben que tienen que adoptar determinados roles. Hablábamos antes de cómo hay veces que nos sentimos obligadas a engolar la voz, a masculinizar nuestros gestos, porque sabemos, y lo terrible, lo triste, por mucho que luchamos contra ello, pero es así, la mirada de los demás nos condiciona, y hay que tener una fortaleza tremenda para pasar de esas miradas. Sabemos que, de alguna manera, bueno, pues enfrente vamos a tener receptores que no conciben que una mujer con una voz femenina, con gestos de mujer, pequeñita, pueda ser fuerte, pueda decir cosas interesantes, etcétera, ¿no? Así estamos a día de hoy. ¿Os acordáis de las torturas de Abu Ghraib? Fueron muchos los que torturaron. ¿De quién os acordáis? ¿Cuál fue la soldado, casualmente, de la que todos hablaron? Fueron 7 los juzgados y condenados. Torturaron muchísimos más. Fue una dinámica absolutamente orquestada y planeada. Y sin embargo, la que más dio que hablar fue esa mujer. ¿Cómo se sintió la soldado England en la cárcel de Abu Ghraib? ¿Habría podido negarse que cuando ella barajó si participaba en las torturas, pensó en algún momento que sus compañeros, por el hecho de ser mujer, la iban a estigmatizar si se negaba a torturar? Tenemos ejemplos como Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, Ana Palacio. No puedo olvidarme de Ana Palacio. Yo estaba en Bagdad conectada a un teléfono satélite esperando a que me dieran paso para enviar una crónica y oí aquellas palabras de... Yo venía de ver víctimas civiles mortales en un mercado bombardeado por Estados Unidos, ¿vale? Mujeres y niños, principalmente. Porque sí, también en las guerras las mujeres son de las primeras víctimas. Y dijo aquello de, las bolsas suben, el petróleo baja. Hillary Clinton, como secretaria de Estado, ha batido el récord de ventas de armas estadounidenses. Además, muchas de ellas Arabia Saudí, precisamente. ¿Se puede llegar a esos puestos asumiendo una feminización de la gestión? Ahí lo dejo. Cuarto punto, la feminización. La feminización de la política y de la vida. Voy terminando. Recuerdo un ejemplo que puse una vez en un artículo. También la guerra de Irak en 2003. ¿Por qué hablo de la guerra? Bueno, ahora os digo por qué. Yo venía del sur del país y llevaba, bueno, pues había visto de todo, ¿no? Y llegué a un hospital, los hospitales estaban, los jardines estaban
se habían convertido en morgues improvisadas, bueno, aquello era terrible. Y yo iba buscando a una persona, me extravié y fui a parar a una sala en la que de repente vi a una mujer y no pude dejar de mirarla. Y me pregunté, ¿por qué no puedo dejar de mirarla? Me di cuenta de que estaba sonriendo. Tenía en sus brazos a un bebé. No quiero con esto mitificar la maternidad, ni mucho menos, porque ahora os digo más papeles de las mujeres en las guerras. Y me di cuenta de que llevaba casi 3 meses sin ver a ningún iraquí sonreír. Y que aquella era la primera vez que veía a una mujer sonreír. Y me pareció, de alguna manera, un tanto revolucionario que esa mujer en esa situación tuviera la fortaleza como para poder estar encima, o sea, por encima de aquellos códigos absolutamente bélicos. Las mujeres en Bagdad se organizaban en los barrios y crearon comités de barrios para distribuir, para repartirse tareas diarias, desde distribuir comida a la gente, etcétera, ¿no? Mientras, bueno, eran los hombres los que hacían la guerra. Desde el 15M hasta ahora se ha hablado mucho de la necesidad de feminizar la política y la vida. Las guerras han sido tradicionalmente cosas de hombres porque en un patriarcado han sido los hombres los que han mandado, ¿no? No solo las guerras de los fusiles y de los misiles y de las bombas, sino también las otras. Las guerras que se libran por dinero, por poder, en los lugares de trabajo, en los hogares, en la política. Y la servidumbre del patriarcado se ha impuesto en diversos escenarios y nos obliga a todos y a todas, tanto a hombres como a mujeres, a comportarnos demasiado a menudo con agresividad, como si el sentido último de la vida fuera siempre quedar por encima del otro. Yo quiero lugares de trabajo y lugares de relación en los que pueda ver a mis compañeros como compañeros y no como competidores, en los que pueda sentir a mis compañeras como colaboradoras y no como enemigas. La guerra es nuestro mayor enemigo. Decía Max Weber que la guerra es ese vicio visceral de querer tener razón, cuando la razón en realidad solo se consigue a través de la razón misma. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay otros modos diferentes de la guerra. Cuando hablo de feminizar, cuando hablamos de feminizar, no estamos hablando de géneros, estamos hablando de esa construcción social que nos está dando otras herramientas. Si priorizamos los objetivos finales sin dar importancia al cómo se llega a ellos, nos arriesgamos a ser destruidos. Si ponemos la cooperación por delante de la competitividad, si ponemos la empatía como máximo valor, si ponemos la vida y la dignidad de la gente como máxima prioridad, estaremos encontrando otros caminos. Necesitamos cultura de derechos humanos y feminización, insisto, entendida no como un género, sino como esa construcción social que abre espacio a formas pacíficas, constructivas, cuidadosas con el camino y no solo con el objetivo final. Porque, pregunta, ¿de qué sirve una transformación si por el camino la lucha por esa transformación nos destruye? ¿De qué sirve una transformación si de nuevo, una vez más, nos dicen que lo nuestro, el feminismo, puede ser posponible? Gracias.